Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Páramo Ríos y este es un video para la materia de Estadística Inferencial 2 para la carrera de Ingeniería Industrial con el profesor Juan Morales. En esta ocasión vamos a hablar de las herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral, orientados, como dijimos, a la materia de Estadística Inferencial 2. Y bueno, ah, ¿cuáles son los lineamientos de esta presentación? Dice, una vez terminado el contenido de la tarea, que es el que está en el video anterior, debemos de crear con la presentación en la presentación llamada Herramientas Estadísticas aplicadas al campo laboral, en la cual desarrollaremos los conocimientos obtenidos aplicados a la solución de problemas y proyectos laborales. Este proyecto dura 2 o 3 semestres y en cada unidad se le dará continuidad a los avances, como lo hemos visto en cada asignatura. En la presentación también tendremos que explicar la solución de los ejercicios que se plantean, eso ya lo hicimos en el video anterior. No hacerlo, no hacer esta actividad significa no acreditar la unidad y cada que termine una unidad tendremos que exponer nuestros avances usando las mismas herramientas presentadas para exponer los mismos. Mm, Los ejercicios presentados en esta sección tendrán que ser similares a los aprendidos en la unidad. Como mínimo deberán de ser 2 ejercicios en esta sección para acreditar la unidad. Los ejercicios de la primera parte y esta presentación serán grabados en videos por separado, por eso esta ocasión separamos los videos y deberán presentar 2 videos, uno para los ejercicios y otro para el proyecto. Este sería el segundo video. Y bueno, actualmente y tras la contingencia sanitaria, me encuentro desempleado desde hace 4 meses ya, motivo por el cual se me dificultó, perdón, presentar un caso aplicado al campo laboral en relación a lo aprendido en esta unidad. Y bueno, pues, ¿qué vamos a hacer para compensar la, far- la- el cambio, la situación? Bueno, pues les comento, hace aproximadamente 2 meses tuve un accidente en motocicleta, perdón. Un taxista libre se intentó meter a una plaza comercial de una forma en la que no debía, desde un segundo carril, no me vio, me impactó y me lanzó hacia la banqueta. No pasó a mayores, sí, nada más los daños mínimos a la moto, me levanté, el taxista se fue X. Entonces llego a mi casa, les comento y me dicen, bueno, pues es muy riesgoso usar la motocicleta, piensa si realmente vale la pena, ¿no? Si es más segura que un automóvil. Entonces, como buen estudiante, corrí a buscar estadísticas para para demostrarles que no era tan riesgoso y pues no hay una estadística que defienda mi punto. Mm, y bueno, ¿qué hice? Me di cuenta de que hay varios estudios sobre el tema que lo soportan, que dicen que es más riesgoso efectivamente, y pues intenté basarme en ellos para aplicar las herramientas de esta unidad. Como introducción, bueno, dice, esta introducción viene en el documento de la, aquí está, 33, mm, en el documento de de la CENAPRA, que es un Centro Nacional para la Prevención de Accidentes por parte del país, y la agregué aquí. Y bueno, dice, el uso de motocicletas ha venido presentando un crecimiento continuo dentro de la flota vehicular en México. La popularidad ha sido en aumento por diversos factores: el menor costo de adquisición, el uso como vehículo de recreación y algunos modelos, la buena eficiencia de combustible, además de resultar como una solución al problema del congestionamiento y el estacionamiento. El impacto ambiental también es poco en los términos de proceso de fabricación, consumo de combustible, emisiones contaminantes, ocupación de espacio y reciclabilidad. Una de las principales razones por las cuales los motociclistas mueren es debido a que su vehículo por sí mismo no brinda una protección en caso de accidentes de tráfico. Un automóvil posee estructuras y sistemas de retención de prevención de protección al conductor y a los acompañantes. Adicionalmente, tienen mayor estabilidad al contar con 4 ruedas, en el caso de los automóviles, y debido a su tamaño, pues es más visible. Una motocicleta, perdón, en comparación con los automóviles, carece de las características que contribuyen directamente con la seguridad del ocupante.
Y bueno, producto de décadas de investigación en el mundo, se ha establecido que el uso de cascos de protección son el equipo de seguridad para mayor protección para los usuarios de motocicletas, disminuyendo considerablemente las tasas de mortalidad y lesiones. En el uso del casco de seguridad previene las lesiones en un 37%. Bueno, eso es lo que la introducción en el documento mexicano. El documento es reciente, pero las estadísticas son un poquito más viejas. Y bueno, ¿qué tipo de impacto traen este tipo de estudios estadísticos? Bueno, nos traen notas demasiado amarillistas que dicen, como esta que saqué de aquí de un periódico que se llama Europa Press, que salió en el 2017 en base a un estudio que se dio en el 2013. Y bueno, dice, los accidentes de motociclistas son el título, perdón, dice, los accidentes de moto causan hasta 5 veces más muertes que los de coches. Y los accidentes de motocicletas son costosos en términos de vidas y costosos en cuanto a atención médica. En comparación con los accidentes automovilísticos, los accidentes en motocicleta causan 3 veces más lesiones, 6 veces más costos médicos y 5 veces más fuertes. Según una fuerte investigación publicada por el Canadian Medical Association Journal, a pesar de la mejor seguridad de los vehículos de motor, las lesiones por accidente de motociclista no han mejorado. Y bueno, independientemente de que tengan o no tengan razón, el objetivo de aplicar las herramientas de esta unidad a esta razón estadística va a ser refutar esta hipótesis nula, la que dice que los accidentes, bueno, vamos a manejarla como hipótesis nula, el eslogan de esta nota que dice los accidentes de moto causan hasta 5 veces más muertes que los de coches. O sea, vamos a continuar. Puesto que las estadísticas del estudio mexicano eran más viejas, vamos a trabajar con el estudio canadiense. En varios estudios mencionan que los datos son similares en el mundo entero, puesto que va en aumento el uso de motocicletas por muchas razones. Entonces, la tabla del estudio canadiense menciona que por cada 100.000 vehículos registrados, motocicletas registradas, se registró esta escala de accidentes. En el 2007 hubo 2.568 accidentes de motociclistas, de los cuales 16 fueron fatalidades. 767 de vehículos, de los cuales 3 fueron fatalidades. Y así sucesivamente hasta el 2012. Aquí tenemos nuestra media, nuestra desviación estándar de cada valor. Y vamos a trabajar con estos datos. Tenemos nuestro archivo de Minitab y el primer paso es trabajar con proporciones de los años. Y bueno, nos vamos a ir a estadísticas, mm, estadísticas básicas y vamos a trabajar con dos proporciones. Vamos a trabajar con datos resumidos y vamos a trabajar con la relación del primer año. Dice que son 100.000 autos registrados. Vamos a jalar los datos hacia allá, vamos a replicar el problema. Dice que son 100.000 motocicletas, 100.000 autos registrados. Entonces aquí en número de ensayos vamos a poner 100.000 mm, sobre 100.000. 100.000 autos registrados. Por cada 100.000 autos registrados y por cada 100.000 motos registradas, en el año 2007 se registraron mm, 2.568 accidentes. 2.568 injuries, que son lesiones. Y por el caso de los automóviles fueron 767. 767. En opciones vamos a trabajar en un índice de confianza del 95%, es lo que menciona el resumen del estudio. Y bueno, nuestra hipótesis nula, ¿cómo la vamos a trabajar? La intención principal era contradecir las notas amarillistas, entonces vamos a decir
aquí donde dice diferencia hipotetizada, bueno, que hay 0% de diferencia hipotetizada entre un resultado, perdón, entre los accidentes de autos y los accidentes de motocicletas por año. Am, ¿Qué queremos como hipótesis alterna? Bueno, pues cualquier cosa que sea diferente, porque no, o que sea menor que cero o que sea mayor que cero. No nos importa, solo queremos diferente para encontrar el intervalo de confianza de, de la diferencia. Entonces le ponemos aceptar y aquí tenemos nuestros datos. Como vemos, P subíndice 1 es la proporción de la muestra 1, que son de las motocicletas, y P subíndice 2 tenemos la proporción de la muestra 2, que sería los automóviles. Y bueno, aquí tenemos el número de ensayos, fue por cada 100.000. Por cada 100.000 tuvimos 2.568 injuries, 2.568 lesiones en motociclistas y 767 lesiones en automovilistas. ¿Esto qué nos dice? Que el 25% de las motocicletas, de los motociclistas se lesionaron, mientras que, para no confundirnos, creo que es el 2%. Mm, Sería 0, 0.025, 0.025 por 100 sería el 2.5%, perdón. El 2.5% de motociclistas se lesionan al año en relación a cada 100.000 motocicletas registradas. Recordemos que no hay forma de contabilizar las que no están registradas y probablemente esto altera la realidad del análisis. Para el caso de los automóviles fue un 0.7%, de modo que de todos los automóviles se accidentan el 0.7%. Y bueno, aquí tenemos una diferencia entre ambos de 1.8%. Esa es simple de calcular porque mm, pues, el intervalo es en relación al porcentaje de lesiones. 2.5% menos 7 menos 0.7% nos da 1.8%. Ahora, ¿cuál es el índice, perdón, el intervalo de confianza en base a un 95% para dicha diferencia? Bueno, el intervalo de confianza sería de 0.016 hasta 0.19, que es donde rondaría la diferencia entre uno y otro. Tenemos un valor de P de 0, significa que estamos muy lejos del punto 0.5. ¿Y qué nos dice esto? Bueno, tomando en cuenta ese análisis, ya pusimos la evidencia para acá. Vamos a decir que en base a la hipótesis planteada, la tenemos aquí que nuestra hipótesis nula dice que la diferencia entre P1 y P2 es igual a 0. Entonces, aquí vamos a decir que en base al valor de P por aproximación normal, no se cuenta con evidencia suficiente para, dice, en base al valor de P por aproximación normal, no se cuenta con evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula de que no hay diferencia entre las lesiones entre motociclistas y automovilistas. Punto. Vamos a poner un poquito más de texto.
Ah, dice, aquí vamos a poner, se cuenta con suficiente evidencia para sostener que hay una diferencia entre las lesiones en automovilistas y tosi- motociclistas. Punto. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Lesiones es con S y aproximación lleva acento. Y continuamos. Ahora bien, um, volvimos a calcular a utilizar esta misma función de Minitab, pero ahora en relación a las muertes. Queremos decir, ok, pues el parque vehicular es diferente en su totalidad de motos con relación a un parque vehicular de autos registrados. Ok, en base a la cantidad de lesiones, dime cuántas personas se lesionaron. Y bueno, vamos a aplicarlo ahora por ese lado. Entonces nos vamos a ir de nuevo a estadísticas por proporción de dos muestras, pero esta vez vamos a cambiar los datos. El total de ensayos va a ser el total de lesiones. Mm, ok. Y en base a eso vamos a decir, ok, ese es el total de lesiones, pero ¿cuántas muertes hubo? Hubo, vamos a ver, hubo 13, 13 muertes en motociclistas, perdón, 16 muertes en motociclistas y 3 en automovilistas. Ah, vamos aquí. Quiero ver si lo registré bien. Está mal. Entonces son 13, perdón, son 16 sobre 3. Son 16 fatalidades de 16 fatalidades en motociclistas en relación a 2.568 accidentes sobre 3 fatalidades en 767 lesiones, perdón. Igualmente en un índice de 95% y seguimos sosteniendo que no hay diferencia. Decimos no hay diferencia entre las fatalidades en auto y las fatalidades en motociclistas, porque como fueron menos accidentes, pues por lógica debiera de ser menos fatalidades para mantener la relación, ¿no? ¿Y cuál es nuestra hipótesis alternativa? Bueno, pues que es diferente a una nulidad en la diferencia, a una igualdad. Entonces le vamos a poner aquí aceptar, aceptar. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, igual dice que nuestro P1 es para los motociclistas, P subíndice 2 es para los automovilistas. Aquí tenemos nuestro número de ensayos para ambas muestras y nuestro número de eventos o nuestro número de fatalidades. Dice aquí que el 0.6% de accidentes de motociclistas, perdón, terminaron en fatalidad y que el 0.3% o casi 0.4% fueron fatalidades en los automóviles. Vemos que es muy bajo el índice de fatalidad independientemente de que el índice de accidentes sea más alto y se mantienen en ambos. Entonces son muy bajos. 0.4 para 0.6 no hay mucha diferencia. Entonces, como no hay mucha diferencia, bueno, aquí dice que nuestra diferencia es de 0.2%. Al ser una diferencia muy baja, vamos a tener un valor de P más elevado. Si nos fijamos por aproximación normal, tenemos un 0.5 bueno, 0.45 cercano a 0.5 en el valor de P. Y tenemos ¿cómo se llama?
un índice no, un intervalo de confianza que va desde el un intervalo de confianza del 95% para una diferencia que va desde 0.003 hasta desde menos 0.003 hasta más 0.007. ¿Qué significa esto? Que en dicho intervalo podemos tener un punto cero y existe la posibilidad de que efectivamente no haya diferencia entre uno y otro. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a pegar esto aquí, que la otra estaba, no me fijé que puse 13 en lugar de 3 y aquí dice que fueron 3 fatalidades en autos sobre 16 en motocicletas. Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? Bueno, vamos a decir que en base al valor de P, se cuenta con la suficiente evidencia. Ok, en base al valor de P se cuenta con la suficiente evidencia para aceptar la hipótesis de una posible igualdad entre las fatalidades, en relación a las lesiones en motociclistas y automovilistas por año. Punto. Mm, mm, por año. Y este, estamos. Y listo. Bueno, ahora vamos a trabajar con el general de los datos y vamos a hacer dentro del mismo tema, ahora vamos a trabajar con lo que sería el general de los datos, el registro de todos los años, que sería 2017, 2018, perdón, 2007, 8, 9, 10 hasta el 2012, en relación a un registro con las lesiones entre automovilistas y motociclistas y uno en relación a las fatalidades. Como vemos aquí, ya tenemos nuestra tabla. Entonces, vamos a trabajar ahora con estadísticas básicas y vamos a trabajar con dos varianzas. ¿Cuáles van a ser nuestras dos varianzas? Pues bueno, van a ser las lesiones en motociclistas contra las lesiones en automovilistas para encontrar la diferencia. Entonces, vamos a borrar esto de aquí. No sé si haya una forma más fácil de borrarlo. Pero primero vamos a comparar las lesiones en motociclistas. Bueno, sería primero las lesiones en motociclistas contra las lesiones en automovilistas. Opciones, bueno, un 95%. ¿Y cuál es nuestra hipótesis aquí? Dice que nuestra relación es 1-1. No entiendo todavía cómo manejar esto. Entiendo que si nuestra relación hipotética es 1-1, significaría que hay una diferencia del 100% entre ambos valores, entre ambos ensayos. Bueno, entre las muestras de ambos ensayos. Y bueno, ahora por hipótesis alternativa, bueno, pues queremos que sea diferente para encontrar un intervalo de confianza. Nos ahorramos un paso y mientras mantengamos aquí en esta parte un enfoque a lo que es realmente
la hipótesis nula que estamos utilizando, pues bueno, acá abajo no habría ningún problema. Entonces, aquí nos da la opción de tener gráfica de resumen, que es el texto que hemos estado viendo. Podemos ver un histograma y una gráfica de valores individuales. Vamos a aceptar y luego los resultados, que son los que vemos en la, en la gráfica descriptiva, que es el método, la estadística, el intervalo de confianza y la prueba. Aceptar. Y bueno, aquí tenemos nuestras gráficas. Vemos que, que las lesiones en los motociclistas están dispersas por años. No están, aquí el software no sabe que esto son años, entonces por eso lo compacta. Ah, bueno, perdón, aquí están por cantidad de lesiones, el registro, ¿no? Entonces dice que en lesiones en motociclistas, pues bueno, son arriba de 2.500. En este año fueron 2.567. En este año fueron 2.326 y así sucesivamente. Ahora bien, para el caso de los automóviles hay una concentración. ¿Qué significa esto? Que los datos no hay una variabilidad muy alta. Para el caso de los motociclistas tenemos una desviación estándar más alta porque los datos están más dispersos. Ahorita lo vamos a ver. Ahora bien, las cantidades de lesiones en el caso de los automovilistas se centran entre los 500 los 1.000 lesionados, mientras que el caso de los automovilistas, pues bueno, hay cuatro valores dentro de la clase de los 1.750 y los 2.250 lesionados, y los 2.000 y dos valores dentro de los 2.250 y los 2.750 lesionados. Como vemos, aquí nos dice que nuestro valor de P es de 0.02. ¿Por qué nuestro valor es de 0.02? Si sí hay una diferencia muy alta, bueno, porque le dijimos que la diferencia era igual a 1. La diferencia no es igual a 1 porque no es del 100% del otro. Si tuviéramos 100 lesiones de automovilistas y 200 lesiones de ¿cómo se llama? De motociclistas, pues tendríamos el doble. Entonces, al tener el doble, pues nuestra hipótesis nula, que dice que hay una diferencia del 100% entre una y otra, pues nos llevaría al 0.5. Como vemos aquí, los rangos entre las lesiones de automóviles están de los 0 a los menos de 1.000, y los de las lesiones en motociclistas son arriba de los 2. Para no equivocarnos, estamos en la 39. La más baja podemos ver que es de 1.900. Entonces, por eso tenemos unos rangos diferentes. A pesar de eso, hay un intervalo donde existiera la posibilidad de que fueran par, ¿no? Mm, en base a la desviación estándar, claro, en base a la variación que hay entre uno y otro. Ah, Independientemente de eso, en relación a la desviación estándar, vemos que como los datos están más dispersos, pues es más elevada. Y bueno, aquí tenemos nuestra tabla. Podemos ver que cada uno tiene su intervalo de confianza, que en el caso de las lesiones de motociclistas, pues bueno, va desde 105 hasta 740, mientras que el intervalo de confianza en base a la desviación estándar es de 18 hasta 98 para el caso de lesiones en automovilistas. Y bueno, eso nos da un índice de confianza entre, en relación a la diferencia entre uno y otro. Y dice que nuestra relación estimada es de 6,6 con un intervalo de confianza al 95% que va desde 1.8 hasta 19. ¿Qué significa esto? Que hay una diferencia entre uno y otro del 180, que sería así del 180 hasta el
del 1.8 de diferencia hasta el 19.668 de diferencia entre uno y otro. Mm, y vamos a ver algo aquí que guardé. Ah, ok. No entendía de dónde habían sacado sus datos de desviación estándar. La desviación estándar que ellos presentan aquí en su estudio final es la media de la suma de todos los días, perdón, de todos los años y su desviación estándar. Igual para las lesiones, igual para las fatalidades y aquí lo presentan, que sería 230 y 35. Para nuestro caso, y en base a la precisión, 229.78, que se elevaría a 230, y 34.7, que igual se elevaría a 235. Ahora bien, vamos a resolver, vamos a utilizar la misma herramienta, pero ahora para evaluar las fatalidades. Am, Siempre me pasa esto. Fatalidades en motociclistas contra fatalidades en automóviles. Igualmente decimos que la diferencia es del 100%, que la diferencia es alta. Estamos trabajando a la inversa que en el que cuando estábamos trabajando con las proporciones. Mm, Queremos ver todos los resultados. Y bueno, aquí los tenemos. La cantidad de fatalidades en las motocicletas están un poco más dispersos, mientras que las fatalidades en los automóviles están un poco más homogéneos porque son más, más altos, son números más grandes. Entonces se trabajan en rangos diferentes y por eso hay una variación diferente. Aquí vemos que un día hubo 16, otro día hubo 14, bueno, 3 días hubo 14. Tenemos una media de 13 fatalidades, que si vemos aquí tenemos una media de 14 porque la media es de 13.3. Pudiéramos haberlo dejado en 13. Bueno, el estudio lo puede haber dejado en 13 y tenemos 3 fatalidades de 12 y una fatalidad de 10. Bueno, un año en el que hubo 10 fatalidades. En el caso de los automóviles, todos rondan bueno, la media dice 2.8, rondan las 3 muertes por año, con una desviación estándar de más o menos 0.4. Ahora bien, en cuanto a la homogeneidad de los datos, bueno, pues en cuestión de los accidentes en auto, vemos que todos están agrupados en un solo rango, mientras que los de las motos están más dispersos, porque son valores más pequeños y no son repetitivos. Tenemos cuatro que están en la media 13.5. Tenemos uno que está en digamos, que eran 12, 12 fatalidades y uno que está alrededor de las 10 fatalidades, que fue lo que miramos en el otro ejercicio, que sería del 2011. Ahora bien, dijimos que hay una diferencia del 100%. Nuestro valor de P es de punto .12. Es diferente a punto .5. ¿Por qué? Porque la diferencia no es del 100% entre ambos. ¿Qué significa esto? Que en base a que están muy separados, digámoslo, hay una separación tan alta entre una media de 14 y una media de 3 que tomando en cuenta los intervalos de confianza en relación a la desviación estándar, que sería de 2% para las fatalidades en moto y 0.4 para las fatalidades en motociclistas, pues nos da una diferencia muchísimo más alta. Si calculáramos la diferencia entre la media de 14 y la media de 3 y le hubiéramos dicho al programa que nuestra hipótesis nula es una diferencia de 5, de 6 veces, pues aquí tendríamos un valor de P cercano al 0.5, que nos sostendría nuestra hipótesis nula. Y aquí tenemos lo mismo que acabamos de escribir, pero en texto. Entonces aquí tenemos la evidencia
Y sería todo prácticamente, es lo que acabo de explicar. Ahora, bien, entramos a la conclusión. El estudio mexicano que fue del 2000, fue del 2001 al 2006, si no me equivoco. Esta es una relación de incidencia. Nos dice que la mayoría de, bueno, hay una tendencia, ¿no? Pero la mayoría de incidentes se replican, se elevan en el mes de octubre. Entonces, hay que evitar conducir en octubre para que haya menos probabilidades de lesionarse. También hay un día de la semana en el que repuntan los accidentes en motocicleta, los sábados, y hay un horario, el horario que le llaman horario pico, es donde más probabilidades hay de sufrir una, una lesión en moto. ¿Cuándo lo vemos esto? A partir de la 1 de la tarde y hasta las 7 de la tarde. Entonces, entre 1 y 7 sería un buen horario para no andar en motocicleta, perdón, y bajar el nivel de lesiones. ¿Qué es lo que menciona precisamente el estudio canadiense? Dice su interpretación de ellos, ¿no? Dice, considerando tanto esta parte no la vamos a leer. Su estudio estaba basado en los gastos. Al final hacen una reflexión, dice, ahora bien, es posible calcular los gastos médicos a nivel del paciente en el estado de Canadá, porque fue donde se realizó el estudio que encontré más completo, donde hay una población de 13.6 millones en el 2014, que el estudio canadiense fue el más reciente, con una metodología que vincula el uso de atención médica financiera en fondos públicos y personas. ¿Dónde está la parte? Ok. Dice, la hipótesis inicial era que los costos médicos y las tasas de lesiones atribuibles a los choques de motociclistas que pueden ocurrir, perdón, a altas velocidades y generalmente implican menor protección personal son significativamente más altos que los atribuibles a choques de automóviles. Bueno, como menciona aquí el estudio, dice, fue por altas velocidades y por menor protección, ¿no? Entonces, sí tienen razón los periódicos amarillistas que dicen que son más altas, pero no te dicen la parte clave. Que, ¿cuál sería la parte clave? Mm, bueno, la parte clave es que son más altos, pero son por negligencia de parte del motociclista, por no usar casco, por ir a exceso de velocidad, por filtrarse entre los autos. Todo eso nos da este número. Pero ¿qué pasa si descartáramos todos los accidentes que son por este tipo de negligencias? Bueno, tendríamos probablemente un índice más bajo. Estuve buscando información, creí haberla encontrado, pero no me daba los datos suficientes para trabajar en relación a las inferencias a partir de dos muestras. Y pues bueno, intenté simplemente replicar el ejercicio del estudio para llegar a los mismos valores y pues fue todo lo que logramos. ¿Qué nos faltó aquí? Mm, Aquí dice que nuestra hipótesis es igual a diferencia de uno. Nuestro valor de P es de 0.06 y aquí nos faltó definir un análisis de la hipótesis. Y le vamos a comenzar igual, en base al valor de P, que es igual a 0.006, coma, no se cuenta con evidencia, con evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, coma, pero tampoco se cuenta con evidencia suficiente para
aceptar la misma. Y si no la podemos rechazar y no la podemos no la podemos, perdón, rechazar ni aceptar, pues obviamente tampoco podemos aceptar o rechazar la hipótesis alternativa. Lo que sí vemos es que hay una diferencia muy grande, entonces no podemos sostener una hipótesis ah, en la que digamos hay una diferencia del 100%. No la hay, es una diferencia más alta, por eso los datos se nos salen de control, por eso nuestro valor de P es muy bajo. Y bueno, aquí están nuestras referencias de los tres documentos con los que trabajamos. Trabajamos con un estudio canadiense, trabajamos con una nota periodística del 2017, con con un estudio mexicano y con una nota mexicana de periodística que también nos dio un poquito más de datos. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias.